Un saludo súper especial para todos ustedes, mis superhéroes. Bienvenidos a su canal, mi canal en Hablemos de Inmigración con Marta Salgado. Y con un invitado demasiado especial. Estoy muy emocionada con esta grabación, con este video, porque se trata de un profesional ecuatoriano que presentó su visa de interés nacional por él mismo, sin abogado. Fue aprobada el 3 de abril 2024. Él la presentó en enero del 2024 con un premium processing y exitosamente sin RFE. Administrador de empresas, es un MBA y con un proyecto muy interesante que nos va, a través de su exposición, vamos a entender que no hay que tenerle miedo a ciertas profesiones y a ciertas áreas en las que podemos presentar nuestra visa de interés nacional. Primero voy a leerles algo supremamente importante para introducir este tema, porque son muchas las preguntas acerca de cuándo estamos presentando un esfuerzo propuesto como Project Manager, como consultores, como que nuestra profesión es administrador de empresas, ¿cómo presentamos esto? Voy a leerles una RFE de un Project Manager y vamos luego a escuchar a Vicente. Vicente, bienvenido a este canal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por querer compartir tu experiencia y enseñarnos a todos algo muy importante acerca de un administrador de empresas, un project manager y además un esfuerzo propuesto muy interesante. Voy a leerles y enseguida estamos contigo. ¿Quieres saludar primero a la audiencia? Sí, sí, hola Marta, hola a todos. Primero también agradecerte, me te he dicho internamente, porque para mí tú eres un ángel que nos impulsa a avanzar, a crecer, siempre nos vas impulsando que se puede. Tener claro que todos podemos. Entonces, me parece muy interesante y agradecerte de esta manera. Ay, gracias a ti, gracias a todos. La idea es que todos podamos crecer. Ay, antes de ir a eso, quiero contarles que hoy amanecí como tocada por dolor de patria. Yo soy de Colombia, como ustedes saben, y hay una situación muy extraña en Colombia y en toda Latinoamérica. Y hoy pienso que me duele mi país y me duele Latinoamérica. Y que todos nosotros como profesionales, como con esas capacidades que tenemos, todos los que están mirando cómo voy a emigrar, cómo me voy de este país, es muy triste que nuestros países nos estén arrojando al exilio porque no son capaces de mantenernos en nuestros países a pesar de todas las capacidades que tenemos y la inteligencia para aportar a nuestros países por los líderes que están destrozando nuestros países. Hay un poema bellísimo de una poetisa colombiana, Leonor Acosta, que dice: me dueles, Colombia, me estás doliendo en esta madrugada. Y así me siento hoy. Y me duele Latinoamérica, me duele en esta madrugada, porque nos arrojan a un exilio. Vamos a mirar lo que les cuento del documento y empezamos con Vicente. Me excusan el sentimentalismo, pero me duele mi país. Bueno, veamos entonces. Este es un RFE. Vamos a ver si lo encuentro. Este es un RFE y mire lo que dice el oficial. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas, Vicente? Sí, fuerte y claro. Dice, es que hice una traducción aquí rapidita. El beneficiario presentó la carta del abogado y numerosas publicaciones gubernamentales y de otro tipo que enfatizaban la importancia de la infraestructura de los Estados Unidos. Es un ingeniero, ¿no? Y la necesidad de abordar este problema. Los oficiales reconocen que la infraestructura estadounidense es de hecho importante a nivel nacional. Sin embargo, su propuesta de esfuerzo como director de proyecto no es importante a nivel nacional, como se indicó anteriormente en la solicitud de evidencia de la petición X. Él tuvo una petición inicialmente. Luego de esta petición, él recibió un RFE y luego se la negaron, volvieron a presentar la petición a otro servicio, a otro service center,
porque supuestamente el oficial que había recibido su petición era de los que negaban, entonces enviaron tal cual la petición a otro service center y aquí está el nuevo oficial enviándole un RFI exactamente igual. Y aquí está haciendo referencia a su anterior caso. Como se indicó anteriormente en la última solicitud, quiere decir que los oficiales cuando reciben las peticiones nuevamente revisan lo que hizo el oficial anterior. Ojo con esto. Entonces sigo. Al determinar la importancia nacional, la cuestión relevante no es la importancia del campo, industria o profesión en la que trabajará el individuo, sino los oficiales deben centrarse en el esfuerzo específico que el extranjero se propone realizar, emprender. Véase Danas. Hasta aquí dejo esta cita para que empecemos con Vicente y luego vamos a entender el porqué de esta cita. ¿Se entendió, Vicente? Está muy claro, está muy claro. Bueno, Vicente, ahora sí, cuéntanos quién eres tú, todo tu background y dos, cuéntanos cómo llegaste a entender la visa B2 de interés nacional. Correcto. Es todo tuya la audiencia, toda tuya. Muchas gracias. Mira, soy un profesional, tengo más de 20 años de experiencia como gerente de varias compañías en Ecuador. He sido consultor, entonces manejo mucho el tema de proyectos. Luego llegué aquí a los Estados Unidos en el mes de septiembre y comencé a revisar información. Entonces vi alternativas, muchas alternativas, y apareció la posibilidad de la visa EB2 de interés nacional. Sugerencias, lo que hice yo, leer, informarse, leer todo. La página de UCIS es una página perfecta, tienes toda la información. Me guié de muchos videos, entre esos los tuyos, que si vas a ver mi proyecto, hay muchas cosas, carátulas, muchas cosas que, por eso digo que eres un ángel para nosotros y nos impulsas mucho. Entonces, a partir de ahí comencé a revisar, me empapé completamente. Mi esposa me decía que pasaba 8 horas viendo videos, leyendo todo. Entonces, primero me empapé. ¿De qué se trataba? Luego arranqué. ¿Qué fue lo primero que hice? Ver si mi elegibilidad, si podía entrar a competir, que digo yo, ¿sí? Justamente, ver si mi perfil me permitía esta visa, que era esta oportunidad. Revisé, en mi caso tengo una maestría, un MBA, tengo más de 20 años de experiencia, he sido también docente, he dado clases de tema de emprendimiento. Entonces comencé a revisar todas mis fortalezas, las puse en una hoja y comencé a priorizar. Esta, aquí la más importante. Te En hago base a una eso, pregunta, Vicente, y claro, perdóname, te interrumpo. tranquilo. ¿Cuáles fueron las fuentes que tú usaste para conocer y entender la visa EB2 de interés nacional? Primero, USCIS, nos dijiste, bueno, las páginas de USCIS, videos. ¿Qué fuentes de información en Internet tuviste tú para entender la visa de interés nacional, además de este canal? Este canal, bueno, hubo otro como tema de Oscar, hubo muchos abogados, chequeé muchos abogados. Veía toda la información y en eso sí, sugerencia, escucharlos a todos y ver cuáles, entre comillas, nos convencen, o sea, ver cuáles tienen más lógica, porque a veces hay muchas contradicciones. Te dicen, uno sí se puede, pero no se puede. Y eso lo puedes contrastar con las páginas de INSEE, que te permiten sacar una idea clara de qué es lo que se puede, qué es lo que se puede y cuál es el camino para esta visa. Okay. Entonces, contrastar información. Que hay información en internet, tú pones EB2, NIW y te sale un montón de cosas. Explota realmente la información. Es mucha información. Sí. Bueno, hacer como un recorrido por la información y tratar de sacar lo mejor de Internet para podernos entender. Uno de los objetivos de este canal, Vicente, y les cuento a todos, fue precisamente en darles información sustanciosa, porque yo buscaba información y encontraba generalidades. Y si tú estás interesado y si tú cumples esto, contáctanos, llámanos, que nosotros no sé qué, nada. Entonces, pero no encontraba lo que yo estaba buscando y dije, no, yo tengo que informar, porque así como estoy yo buscando, que estoy buscando cierta información de interés, todos deben estar haciendo lo mismo. Por eso es la idea de que ojalá la información sea lo más sustanciosa posible para ustedes. Bueno, Internet. Ahora verificaste tu elegibilidad y continúa. Ya, Tus justamente fortalezas, bueno, ¿cómo comenzó, hiciste?
enlisté mis fortalezas, toda mi experiencia profesional, comencé a chequear, indagar, me senté tranquilo a verificar primero todo. Y en esto, el verificar toda la información, priorizarla, más importante para mí a menos importante, encontré algo muy, mi voy a auxilio, si le quieres decir, o realmente lo que arranqué. Y yo en Ecuador trabajé como docente, capacitador en un proyecto dirigido a inmigrantes, principalmente venezolanos, dando clases de administración de empresas y emprendimiento. ¿Qué fue lo distinto? Ahí no te suena nada distinto, cualquiera lo puede hacer. Este proyecto era financiado por el gobierno del Estado. Entonces yo ¿Era dije, financiado por quién? Perdóname. el gobierno de los Estados Unidos. ¿Sí? Ujú. Entonces el gobierno puso el dinero, de ahí yo arranqué. Si el gobierno puso un dinero para esto, es importante para los Estados Unidos. Y arranqué como mi base fue esto. O sea, aquí está lo principal y comencé a buscar información sobre esto. Encontré mucha información. Por supuesto ya caía, el gobierno lo financió y además comencé a buscar por qué los... Mira, mi proyecto, o sea, mi proyecto propuesto, mi esfuerzo propuesto era justamente continuar con este tipo de cosas, Ujú. capacitando sobre todo a latinos en emprendimiento, con técnicas en creatividad e innovación que le permitan probar todo antes de lanzar un plan de negocios tremendo, gastar mucho dinero, sino que utilicé modelos, técnicas administrativas que te ayudan a probar rápido, equivocarte rápido y barato, y sigues pivoteando. Entonces son técnicas administrativas, que eso es lo que justamente demostré que lo que podía enseñarle a los latinos, básicamente, para Ujú. emprender, porque nosotros somos muy emprendedores, que tenemos mucha capacidad, muchas ideas, pero a veces no sabemos plasmarlas, llevarlo realmente a la... Entonces, básicamente ese fue mi esfuerzo propuesto, que partió de todo eso, de buscar mis fortalezas. Ujú. Entonces, en base a esto, comencé a buscar mucha información. Aparte que no dejando de lado el resto de cosas, haber sido docente, haber sido consultor, haber estado ya en proyectos anteriores, haber sido de experiencia de 20 años. Entonces comencé justamente a buscar información, pedir. Ya en ese tiempo ya tenía clara la película, así así. Mi esfuerzo propuesto estaba claro. Lo saqué no de manera empírica, sino que lo saqué justamente, digo, lo más importante, mi sugerencia es necesitar su fortaleza. De ahí va a salir todo, de ahí les va a salir mucha información que a veces no la sabemos, no nos damos cuenta si no la ponemos en un papel. Y es reiterativo en todos los testimonios que hemos tenido en el canal acerca de de esta fase. ¿Cómo encuentro mi esfuerzo propuesto si no es analizándome a mí mismo de lo que he hecho en mi vida? Con el análisis de la matriz que tú me comentabas y con eso, esas fortalezas, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué he hecho yo para que de todo lo que yo he hecho, qué me va a servir para mi esfuerzo propuesto? Y tú Correcto. determinaste que ese proyecto, o sea, luego de todo tu análisis, aterrizaste en ese proyecto que dirigiste. ¿Tú dirigiste ese proyecto en Ecuador o qué rol jugaste con ese proyecto? Eran varias áreas, o sea, por ejemplo, había el tema de computación, varios temas. Yo era el que dirigía la parte administrativa, todo lo que era enseñarles a emprender, básicamente, que entren al mercado laboral. Y te digo, bueno, de eso vamos a ir posteriormente, pero no solo tenía cartas de la fundación, que era la que se encargaba del proyecto en Ecuador, tenía fotos de todos los emprendimientos que los chicos, porque eran chicos de 17 años, hacían, me presentaban. O sea, realmente fue muy gráfico, muy explícito lo que se presentó como evidencia. Ujú. Entonces, me basé mucho en esta orquesta. Para mí fue, tío, lo distinto fue el hecho que lo financió el gobierno de los Estados Unidos y que era dirigido a inmigrantes. Entonces, Ujú. mi esfuerzo propuesto básicamente era continuar con esto, con algo que yo ya tenía una experiencia. ¿Cómo sustentaste la importancia nacional? Me basé en información tan clara, aparte de tío, que una carta en la que decía que lo financió el gobierno, comencé a buscar reportes de nuestra importancia como latinos, como emprendedores. Y encontré información tan específica como que en el censo del 2020, 1 de cada 5 estadounidenses tiene origen latino. Y para el 2060 va a ser 1 de cada 4, el 25% de la población. Hay estudios que los latinos somos los más emprendedores. Necesitamos solo alguien que nos guíe, nos lleve para crear fuentes de empleo, tantas cosas. Encontré mucha información de este tipo. De lo importante, ¿Cuáles fueron las fuentes que usaste para encontrar esa información? busqué en internet y encontré estudios de universidades,
que explicaban la importancia de los latinos en los Estados Unidos, nuestra diversidad cultural, los emprendimientos que tenemos, empresarios latinos que están destacando. Entonces encontré mucha información. Puse recortes justamente o imprimí cosas de internet donde explicaban Ujú. toda nuestra importancia en el ámbito de la economía de los Estados Unidos. O sea, el emprendimiento de los hispanos, de los latinos en los Estados Unidos como emprendedores, pues la importancia o el crecimiento de los latinos como emprendedores en los Estados Unidos. Exactamente, los latinos somos de los que más creamos empresas acá, y a pesar de eso hay mucha gente que no lo hace por falta de conocimiento. Si buscas estadísticas, hay mucho latino que crea empresas o que crea emprendimiento. Y lo hace de manera intuitiva, sin que alguien que le asesore cómo hacerlo mejor. Mira, una de las técnicas creo que utilizadas es un modelo que se llama el lienzo, el modelo de negocios Canvas, que simplemente pones en un gráfico todo tu negocio y vas probando sin necesidad de gastar mucho dinero. De entrada vas pivoteando, probando. Básicamente se basó en enseñarles cómo hacerlo, con un gráfico, y no tener que gastar dinero ni perderse. Con el gráfico encuentras todo. Si bien es cierto que las estadísticas nos dicen que nosotros los hispanos o los latinos tenemos ese liderazgo en materia de emprendimiento, ¿cómo afecta o por qué podemos decir que eso es de importancia nacional? Lo que te comentaba, primero, el gobierno de Estados Unidos le interesa crear empleo. Muchas veces los latinos, lastimosamente, venimos a este país a hacer trabajos que tenemos mucha más capacidad, tenemos mejor preparación para hacerlo, simplemente no tenemos quien nos guíe, quien nos ayude para crear empresas o emprendimientos y dar trabajo. Entonces hay estadísticas que somos los que más creamos empresas, a pesar de todas las dificultades que nos encontramos. Entonces digo, el primer punto fue mostrar al oficial, y era algo medio especial. Yo en cada parte del proyecto le recordaba, acuérdate que yo trabajé para algo de esto y que lo financió tu gobierno. O sea, no lo hacía de esa forma, pero se lo explicaba en cada parte. Y si el gobierno lo financió y capacitó a inmigrantes, porque somos importantes para ustedes. Entonces yo vi la forma, no o sea, de manera muy especial, de irse lo recordando en cada parte del proyecto. Entonces eso me parece que esa estrategia me sirvió mucho. Sí, ¿por qué razón o encontraste tú la razón? No sé si tienes la respuesta. El gobierno de los Estados Unidos apoyó presupuestalmente a Ecuador o al gobierno ecuatoriano o a la fundación que dirigió este proyecto con fondos para capacitar a los inmigrantes venezolanos. ¿Por qué? Básicamente, digo, este proyecto no solo es Ecuador, está en muchos países. En mi caso de Ecuador yo estuve. Estados Unidos siempre le interesa capacitar a estas personas porque saben que creando empleo en tus países puedes evitar un poco la inmigración que llega acá. Si tú logras capacitar a estas personas, vas logrando que se inserte al mercado laboral y no termine lo que está pasando en nuestras fronteras que están saturadas básicamente por la llegada de gente que no tiene una posibilidad en nuestro país. Entonces yo sé que hay muchos programas de capacitación del gobierno de Estados Unidos, no es el único. En este caso, yo participé en el área administrativa en este y lo cogí como posibilidad para poder presentar mi esfuerzo propuesto. Pero realmente el gobierno siempre le ha interesado capacitar a los inmigrantes. Sí, y aquí vale la pena recalcar para todos los que ojalá vieran esta información, los Estados Unidos en cada consulado tiene programas muy especiales para emprendedores, para estudiantes, para intercambio, tiene ofrecimientos de becas, tiene posibilidades de vinculación laboral en los diferentes consulados en los Estados Unidos, en las oficinas de inmigración, si se reúnen los requisitos. O sea, hay muchas oportunidades que debemos también sondear a través de las páginas de los consulados americanos en nuestros países. Hay una riqueza de información en donde ustedes pueden encontrar mucho soporte y mucha ayuda si quieren becas para sus hijos, intercambios. Es bien interesante y gracias por mencionarlo porque de verdad que vale la pena que la gente lo indague. Bueno, pregunta. Tú basaste entonces en la importancia nacional, básicamente le estabas diciendo al oficial, mire, esto es de importancia nacional porque ustedes mismos, gobierno americano, está financiando este proyecto en nuestros países. Venirlo a hacer a los Estados Unidos es exactamente lo mismo. Ya no los inmigrantes que están en nuestros países, sino los inmigrantes que están acá y que van a llegar acá, que se van a beneficiar de este proyecto.
Ahora, yo pienso que sí, como tú dices, parte del éxito del esfuerzo propuesto, o gran parte, fue esa argumentación. Son ustedes mismos los que están financiando esto. O sea, tiene importancia nacional. Si no hubiese ido el esfuerzo propuesto adaptado a eso, había sido más difícil el logro. Yo Correcto. pienso Es que lo que había te sido. digo. Sí. Y tiene que ver muchas veces, Marta, porque nosotros tenemos justamente por eso. Si comenzamos a indagar nuestras fortalezas, siempre vamos a encontrar algo, te aseguro, con nuestro perfil. Vamos a encontrar algo en que cogernos y buscar, obviamente, información para respaldar la importancia nacional. Aparte, para respaldar la importancia nacional, bueno, la técnica que utilicé, que hay muchas, digo, no hay una sola, ¿sabes? Puedes demostrar algo, no solo de una forma. Entonces yo aproveché mucho, lo conté como una historia. Utilicé todo, las cartas de expertos, las utilicé para esto, todo iba uniendo el rompecabezas para demostrar esto, no solamente con el hecho de haber estado, de que el gobierno de Estados Unidos financió esto. Me respaldé de muchos expertos, de la importancia de los latinos para la economía de Estados Unidos. Sí, hay unos informes muy interesantes a propósito de eso, y es que la base de la economía a futuro va a ser los inmigrantes, y se necesita la fuerza de los inmigrantes porque la población americana está envejeciendo y la población americana está decreciendo en formación, está como que rezagándose. Entonces, ¿quiénes somos los que vamos a impulsar esta economía y este liderazgo a nivel global? Los inmigrantes. Y eso es un muy buen sustento. Si el proyecto se presenta solo como que yo voy a ayudar a los inmigrantes a que sobresalgan, a que tengan sus empresas, a que ganen con sus empresas, a que crezcan las empresas, es un proyecto que va a ser muy difícil de demostrar en cuanto a importancia nacional si yo no muestro con estadísticas lo que va a resultar de emprendimientos que sean exitosos. Es por eso el encabezado del video acerca de lo que estaba pasando con ese RFI, que no es solamente mi profesión o mi campo, sino cómo va a beneficiar mi esfuerzo a los Estados Unidos y no a los inmigrantes a los que yo voy a asesorar. No es el beneficio para las pequeñas empresas o medianas empresas que yo voy a asesorar, o el beneficio personal, es el beneficio para los Estados Unidos. Entonces, a ese punto es supremamente importante tener en cuenta cuando estamos planteando el esfuerzo propuesto. Bueno, tenemos el esfuerzo propuesto. Ahora, ¿cómo hiciste tú ese proyecto personal? ¿Cómo presentaste tú que ibas a desarrollar tu esfuerzo propuesto? ¿Fue un proyecto personal, un plan de acción, un plan profesional, un business plan? Cuéntanos esa parte que es supremamente importante. Como te comentaba hace un momento, no hay una forma, realmente todo depende del perfil y lo que quieres demostrar. En mi caso, la forma como el presente dicen, en casa de herrero cuchillo de palo, hay un dicho que dice en mi país, creo que en otros lados también. En Yo vi Colombia. sí, en Colombia también. Lo que vi la forma es presentar una declaración personal. Primero, arranqué con una declaración personal que básicamente explicaba mi perfil, pero de manera narrativa, explicando, ¿sabes qué? ¿Por qué decidí ir a la universidad? ¿Por qué me fui a otro lado a estudiar? ¿Por qué me decidí por esta empresa? Más o menos cuáles eran mis intereses y cómo llegué al final al proyecto que financió el gobierno de Estados Unidos. Pero buscaba una forma vendedora, le llamo yo, porque básicamente es empresas, manejo mucho marketing. Yo te comentaba, no hay idea, puede haber ideas muy buenas, pero si no las sabes vender, se queda ahí. Hay ideas espectaculares, pero la persona no la supo expresar, no le supo indicar de manera correcta al oficial de migración. Entonces, lo manejé mucho así. O sea, y luego de eso expliqué el proyecto. Llegó la declaración personal a un punto, o sea, el punto de quiebre. Llegué al proyecto de los Estados Unidos. Bueno, en ese momento decidí, conozco este país, lo he hecho, proponerle a Estados Unidos este proyecto, lo expliqué, y luego viene el proyecto propuesto, y en adelante expliqué punto por punto qué era lo que iba a enseñar, cómo lo iba a hacer, cómo iba a contactar a los inmigrantes, todo, de la manera de un proyecto. O sea, no era ni un plan, ni un plan de negocio, ni un plan profesional directamente, no era otra forma de explicar. Es que es supremamente importante también para todos entender cómo presento yo esa parte que finalmente sustenta el que estoy bien posicionado para avanzar en el proyecto, en ese esfuerzo propuesto.
Ese es una acápite fundamental para ese acápite. Estoy bien, lo voy a lograr y lo voy a hacer y lo voy a detallar cómo es que lo voy a hacer. Pero esto puede ser un plan de negocios si voy a trabajar o a presentar una empresa o tengo una empresa o que quiero crear una compañía y a través de la compañía ofrecer lo que desarrollar el esfuerzo propuesto. Vale la pena ahí un plan de negocios porque estoy presentando la ruta, como lo he dicho muchas veces. Pero si yo me voy con, como lo dice Vicente, con un plan personal, un proyecto personal, esto es lo que hay que hacer. Ese plan es que tiene muchos nombres: plan profesional, plan de acción, proyecto personal, dependiendo de lo que yo esté enfocando, en lo que me esté enfocando, va a tomar el nombre, pero en sus resumidas cuentas es lo mismo. Es un proyecto personal, un plan personal que yo estoy presentándole al oficial diciendo cómo detalladamente, el paso a paso, cómo es que yo voy a desarrollar ese esfuerzo propuesto. Voy a hacer A, B, C, D. Y eso es tan simple como eso. Si yo sé lo que estoy haciendo, yo fácilmente lo voy describiendo. ¿Qué herramientas usaste para ese proyecto personal, Vicente? O sea, ¿dijiste simplemente voy a hacer yo o planteaste un website, planteaste una fundación, planteaste o simplemente yo voy a hacer eso? Voy a ser un consultor, voy a hacer así. ¿Cómo fue eso? Realmente el planteamiento es como consultor, justamente decía, consultor, ¿qué es lo que voy a enseñar? Básicamente lo expliqué paso a paso y lo que voy a enseñar en resumen es justamente eso, hacer un plan de negocios que parte primero de un modelo, vas a hacer un plan y le enseño a los inmigrantes cómo hacerlo, cómo lo van a lograr. Entonces, no lo hice de manera personal, pero expliqué cómo hacerlo. Y con palabras sencillas, con gráficos, que me parece que eso llamó mucho la atención también. ¿Por Ujú, qué? Porque desde mi punto de vista, a veces nos enfocamos mucho en la parte técnica. Queremos explicarle a un oficial de migración que va a ser bien complicado que sea un técnico. Sería una coincidencia tremenda que sea o alguien de negocios, sea un médico, sea un arquitecto. Le tengo que explicarle de manera clara, con gráficos, con una ficha técnica. Sabes que por este tipo de proyectos yo he visto argumentos que presentan enciclopedias, cosas tremendas, y el oficial de migración no, ni lo lee, porque no sabe esa parte. Tengo que explicarle claramente con una ficha qué es lo que quiero demostrar, cómo lo hago, y se va a dar cuenta que es un experto, simplemente que se lo sé explicar bien. Entonces, con ujú, palabras claras, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, en qué tiempo lo voy a hacer. ujú. Le puse claramente y con palabras, realmente incluso mi petición, si la ves, tiene en total alrededor de 70 hojas. Yo veía peticiones de 200, 340, 500 hojas y por ahí, pero no, yo creo que lo más importante es presentar información de calidad más que de cantidad, o sea, Sí. presentar cosas claras. Es importante destacar que, y lo vuelvo y lo reitero, sí, creo que ya lo había mencionado, no importa que el paquete sea de 300, 400, 500, 800 páginas, o de 50, 60, 70 páginas, lo importante es el contenido. Explícale al oficial qué es lo que tú vas a hacer y cómo lo vas a hacer y por qué es importante. La importancia nacional, obviamente yo le tengo que explicar al oficial cuáles son las fuentes, bien sean gubernamentales, a nivel federal o a nivel local, estadísticas, estudios de universidades, informes científicos, lo que sea de revistas importantes, donde pueda él mirar que efectivamente lo que yo estoy diciendo es cierto. Es como constatar que lo que yo le estoy diciendo es cierto, porque hay que recordar que ese oficial muchas veces no sabe de lo que están hablando, y créanme que cuando uno está construyendo el proceso para ciertas profesiones, uno dice, Dios mío, ¿y esto cómo se come? ¿Esto qué es? Pero imagínense un oficial leyendo cientos de procesos de todas las áreas. Entonces es como tratar de hacerlo digerible para el oficial. Y pienso que esa fue también tu estrategia, Vicente, Y hacerlo ese, digerible. hacerlo digerible, incluso para mí, un punto muy importante es el cover letter. ¿Por qué? Porque en eso ya le estoy indicando de entrada al oficial por qué me lo debería aprobar, cuáles son los argumentos de manera sencilla, y ya él avanza con el proyecto porque ya tiene clara la película. De entrada tuvo clara la película, por qué tiene importancia nacional, por qué, y luego lo desarrollo con la petición. Okay. Entonces lo puse Exactamente. muy claro. ¿Por qué? Que cumpla las leyes primero, la ley, todos los tres fueron de Danazar, por qué lo cumplo, en qué me baso, y de ahí seguir.
para adelante con el proyecto. Excelente. La verdad que es un proyecto supremamente interesante y además que es de verdad que es destacable que como administrador de empresas, como consultor, hayas ganado la visa de B2 de interés nacional con ese proyecto y retomando lo que tú habías hecho, que en su momento fue el punto clave para la visa, para ganar la visa de B2 de interés nacional. Pienso que esas son las cosas estratégicas que tenemos que sacar de nuestras vidas y nuestra experiencia para poder avanzar con la visa de B2 de interés nacional. Pregunta. Sobre los títulos profesionales, quiero preguntar algo. ¿Cuáles fueron los títulos profesionales que tú mandaste para equivalencia o para evaluación de credenciales y con quién lo hiciste? ¿Y cuál fue el costo? Me gustaría que le contaras esto a Claro. la audiencia. Ya, la única equivalencia que hice fue de mi maestría del MBA y lo hice con International Education Evaluation. Me costó en ese momento alrededor de $85. Ujú. Solo hice ese. De ahí los otros títulos solo puse la traducción y sí puse las notas, o sea, el análisis de las notas que mandó. Pero la equivalencia únicamente de la maestría, el título mayor, si le quieres llamar, de que me estaba hablando. Perfecto. Perfecto. Esto también acá nos resuelve y muchas veces la pregunta es, ¿cuáles son los títulos? Si tengo maestría y si tengo el título de pregrado en nuestros países, que es el título profesional, tengo que mandar las equivalencias de los dos, es el título más alto, es el título más alto. Cuando tenemos un título profesional sin la maestría, por eso nos piden 5 o más años de experiencia, porque 5 o más años de experiencia equivalen a una maestría. Entonces, Correcto. por eso es muy importante la experiencia para acreditar que tenemos como que ya vamos más allá del nivel de pregrado, del nivel profesional. ¿Qué otra pregunta te iba a hacer? En cuanto a esfuerzo propuesto, en cuanto a la presentación de o sea, tú hiciste el cover letter y luego presentaste tu proyecto, que es el que me dices que lo hiciste a manera de una declaración personal. Sí, narrativo. Sí, En correcto. esa declaración personal detallas todo y en el cover letter simplemente como que enfocas al oficial en todo lo que viene después. ¿Es correcto o cómo hiciste eso? Correcto. Mira, comencé con el cover letter, pero haciendo de manera interactiva. O sea, no era estático. El cover letter me siguió como un esqueleto, de qué era lo que tenía que demostrar. Iba poniendo todas las cosas y conforme al proceso lo iba mejorando, lo iba chequeando, lo unía con las evidencias, porque uno va de la mano con el otro. No es que a veces se dice el cover letter se hace al final. En mi punto de vista, no. El cover letter lo vas haciendo y lo vas mejorando conforme vas organizando la evidencia. Ujú. Entonces yo lo manejé de esa forma. Iba mejorando el cover letter, lo puse un esqueleto que me sirvió para organizar luego mi evidencia, porque siempre comenzamos por las credenciales profesionales y luego vamos demostrando uno a uno los pros del caso dado. Ujú. Yo lo organicé así, y cuando lo iba mejorando, chequeando toda la evidencia, buscando evidencia, yo tenía claro, pero mira, por ejemplo, la certificación de la fundación me llegó a mí ya en noviembre, Ujú. un poco adelantado. Yo tenía clara mi película, pero mi prueba clave era que me llegue de que la fundación me dio un certificado y me dio un muy buen certificado, diciendo lo que yo aporté a este proyecto. Porque no es solo decir que tú fuiste parte del proyecto, tienes que decir qué hiciste en ese proyecto. Porque por ahí Excelente, hay un error, por ahí dice, ay, yo fui parte y se acabó. No, tienes que mostrar qué fue lo que hiciste, tu aporte para eso. excelente, excelente, excelente punto, Vicente, porque no es solamente eso. Yo hice, sí, pero ¿qué hiciste? Me parece muy maravilloso lo que acabas de aclarar, me parece excelente. Vicente, ¿cómo fuiste organizando entonces las pruebas? Es decir, ya presentaste tu esfuerzo, ya presentaste tu proyecto, pero las cartas de recomendación, las cartas de experto, todos los documentos que se van insertando en ese paquete, ¿cómo lo hiciste una vez que terminaste el esfuerzo propuesto y empezaste con esas cartas y cómo lo hiciste? Claro, que te comentaba, con el cover letter me sirvió de base, lo organicé de esa misma forma. Comencé a buscar, bueno, vamos primero con la parte académica y profesional. O sea, todos los títulos fueron las primeras evidencias. Luego, las siguientes evidencias van con la parte
el esfuerzo propuesto tiene mérito sustancial e importancia nacional. Luego seguían las evidencias en cuanto a que yo estaba bien posicionado, que no solo era que presentaba, sino que lo podía realizar este proyecto. Estaba capacitado para realizarlo. Y el último PRON, que es la unión de los dos, que un poquito a veces dice, no es tan fácil demostrarlo, pero realmente es la unión de los dos, no es nada especial. El último de evitar que no sea necesaria una certificación laboral. Entonces lo organicé en base justamente a el cover letter. A mí me ha servido mucho para estructurar, hacer el esquema de la evidencia. Muy, muy importante. ¿Cómo conseguiste las cartas de recomendación? ¿Tú las tenías, las pediste, las escribiste tú, te las escribieron? Cuéntame un poquito de eso. Mira, en esto aquí me basé mucho en mi experiencia en proyectos, que era lo que yo quería demostrar. Entonces cogí el perfil de cada uno, bueno, estos van a ser mis expertos. No solamente cogí gente que tenía experiencia en emprendimiento. Es decir, ¿qué quiero demostrar? Quiero demostrar la importancia para el latino. Busqué ayuda de gente que tenía que ver con los inmigrantes, con ayuda de ellos. Una cónsul, un asambleísta ecuatoriano que me decía, sí, sabes que los inmigrantes necesitan ayuda, y me explicaba muy bien. Entonces yo cogí, ¿qué quería demostrar? Yo mismo redactaba la carta, porque eso va a pasar. Va a ser rara la persona que te dice, yo te la hago. Tú tienes que redactarla, enseñarle lo que quieres, y yo te voy a decir, estoy de acuerdo. Les exponía, pero todo iba contando una historia. Bueno, esta persona necesito que me demuestre esto. Si yo redactaba la carta con su perfil, quiero que me muestre esto. Entonces armé un rompecabezas. Realmente fue un proyecto que armé. Y te acuerdas, te comenté para mí esto era presentar un proyecto. En vez de ser el inversor, en este caso era el oficial de migración. Yo tenía que convencerlo a él de que mi historia era creíble, y lo organicé con todo. Todo iba hecho para lograr un fin. Que el fin era convencerlo, y todo iba encasillando. Por ejemplo, cuando era alguien de la parte, bueno, si era alguien de la parte psicológica, el perfil de por qué mi proyecto era importante para la parte psicológica de los migrantes. ¿Por qué mi proyecto lo organicé de tal forma? O sea, ninguna de mis cartas es igual. Cada una se basaba en el perfil del experto. Básicamente eso fue lo que hice, y bueno, gracias a Dios me surgió efecto. Excelente, porque de eso se trata. Una vez que tenemos el esfuerzo propuesto, ahí sí ya puedo decir, esta persona puede darme una carta de recomendación, porque yo trabajé con ella, porque yo hice esto, y contribuir con esa red que estamos construyendo de personas para redactar el borrador y que lo aprueben y lo firmen. Es el mecanismo, yo pienso que es más rápido y más efectivo. Pero no empiecen a reunir cartas de recomendación. Dicen, yo voy a aplicar a la visa B2 de interés nacional, y empiezan a pedir cartas de recomendación a todo el mundo y que después no van a servir para nada. Es enfocada en el esfuerzo propuesto, en eso que yo quiero demostrarle al oficial. Y hay un punto que quiero destacar, que no quiero que se me pase, Vicente, que tú mencionaste, es me estoy vendiendo. Y eso es clave, y creo que en uno de los primeros videos lo mencionaba. Esto es venderme. Yo estoy vendiéndome al oficial de inmigración. Por eso tiene que ser tan importante cómo estoy presentando ese proyecto y cómo me estoy presentando yo, porque es mi imagen, mi capacidad, mi proyecto, mi futuro. Eso es lo que yo me estoy jugando. Me parece también muy clave esa expresión, me estoy vendiendo. Con Y sí, cada sabes proyecto se está que vendiendo. sí, en la parte de marketing tenemos que aprenderla para toda nuestra vida. Vendernos nuestra marca personal, vendernos como profesionales clave. Todo, no solo en esta vida, en toda nuestra vida. Tenemos que saber expresar lo que somos, Es, demostrarlo. No solo con palabras, sino con obras, y eso va con... Sabes que en mi idea hay mucha evidencia gráfica, muchas ujú. fotos de los proyectos de los chicos allá haciendo su proyecto, presentándolo, no solo en la carta, todo. O sea, todo iba haciendo contar una historia, contando una historia de lo que yo había hecho. Espectacular. Y Así, de eso, esas herramientas también las uso yo muchísimo, y vale la pena que también todo lo tengan presente. Si yo tengo evidencia fotográfica, yo la puedo incluir en mi proyecto. Yo puedo mostrarle al oficial, mire que yo estoy aquí haciendo esto. Y se presenta, no mandar fotos sueltas, pero sí como dentro del mismo proyecto personal, se pueden mostrar evidencias de ese desarrollo que yo he tenido, en cómo he estado inmersa en desarrollando ese proyecto. sí, Y es ¿sabes una cómo yo lo evidencia manejé? Sí, visual. perdón, lo manejé mucho, es la foto y encima la descripción, pero de una manera vendedora, bien clara qué es lo que estaba haciendo, o sea, no solo la foto. Arriba le ponía una pequeña descripción de qué estaban haciendo los chicos, este es el proyecto de emprendimiento, tal cosa, y encajó perfecto en el proyecto.
Sí, eso es estratégico, además porque personalizamos el proyecto. Recuerden ustedes que estos son testimonios y que cada caso es diferente. Cada uno tiene su historia y cada uno tiene su proyecto y cada uno lo va a armar de acuerdo con su propia experiencia. Se siguen unos parámetros y hay que demostrar unos aspectos, pero cada uno tiene un proyecto y una historia diferente y por eso es importante que la guía sea de lo que está exponiendo Vicente, qué es lo que yo voy a tomar para mi proyecto. Vicente, ¿cuánto tiempo te tomó desde el momento en que tú dijiste voy a presentar la visa B2 de interés nacional para empezando y luego hasta tener la aprobación? ¿Cuánto fue el tiempo que tú te tomaste haciendo todo este proyecto? Aproximadamente 4 meses. Ujú, 4 meses. El tema es que realmente fluyó mucho. Cuando yo comencé a investigar la visa, yo dije, entra, esto es para mí, porque eran proyectos. Entonces yo dije, entra, esto para mí, y comencé y fluyó la información, me organicé y fluyó completamente. Más bien la ujú, demora, a veces es esperando cartas de expertos que te contesten, porque no, depende del tiempo de otras personas. Entonces, ujú. realmente organizarlo fluyó mucho la información. No tuve problemas, gracias a Dios, no tuve cuellos de botella más que el tiempo de los expertos que me contesten, que me firmen la carta, mira, ya te va a firmar o algo. Ok, buenísimo. Bueno, Vicente, ¿tienes algo más para contarnos? Un tip, una recomendación, un consejo para la audiencia, para los que te están escuchando, especialmente administradores o otras profesiones que tú quieras, consideres que puedes darles una luz, un consejo? Claro, Marta, una es presentar, sugiero de manera distinta. A mí me agrada mucho, tío, pero como tú mismo mencionas, hay muchas formas de mostrar algo. Tenemos que adaptarnos a nuestro perfil, pero siempre es bueno hacer algo distinto. No sea muchas hojas técnicas desde mi punto de vista, sino más bien, como hablamos en antes, algo claro, gráficos, imágenes, que le indiquen al oficial que nosotros sabemos lo que estamos hablando. Ujú, Entonces me parece importante. También fui docente y a mí cuando me llevaban un trabajo con tantas hojas, muchísimo no lo leía. No me da el tiempo, pero el oficial que tiene tantos casos encima, mientras le vamos a facilitar la vida, creo que vamos ganando puntos. Muchos puntos. Entonces, tratar de hacer algo distinto en lo posible. No guiarnos. Lastimosamente, hay muchos grupos que dicen, tienes que hacerlo así. No hay ese tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo como puedas demostrarlo y cada caso, repito, como tú mismo también lo dijiste, es distinto. Eso por un ujú, lado. El caso de mis colegas, como decimos en Ecuador, toda la gente de administración de empresas, es un poco complicado, es verdad, lo que tú me mencionabas, incluso ahorita hiciste el caso que tuvo una negación. Es importante, yo sí considero ver en cada área. En mi caso, yo trabajé en la parte de construcción, o sea, en empresas de construcción, luego trabajé en empresas también de automovilísticas, luego pasé a alimentos, ir viendo el aporte que hicimos en cada una. Y si esa empresa destacó, nosotros podemos demostrar que un proyecto importante de esa empresa, demostrar cuál fue nuestro aporte en ese proyecto. ¿Qué fue lo que hicimos? Normalmente los administradores de empresas somos la cabeza de la compañía. Entonces podemos demostrar cómo la parte de consultoría, con nuestra técnica, cómo fluyó esto. Entonces podemos buscar. Esa empresa obtuvo un premio por tal cosa, obtuvo esto aquí, buscarle la importancia nacional y ver nuestro aporte demostrado para ese proyecto. Entonces, tenemos que indagar, buscar información, porque realmente me parece que nuestro perfil más va hacia consultor. Nuestra técnica sirvió para conseguir esto. Ideal ujú, es que sean técnicas personalizadas. Solo nosotros la aplicamos, demostremos que nos basamos en algo. ujú, Y un poco eso como recomendación y el resto, muy importante, confiar en nosotros mismos. Si de entrada no confiamos en nosotros mismos, ¿cómo convencemos a alguien? O sea, tenemos que entrar convencidos que lo vamos a lograr. Buscar información, buscar nuestros puntos fuertes, fortalezas. Yo sugiero priorizar las más importantes y de ahí, de nuestros aspectos más importantes, buscamos información sobre importancia nacional. ¿En qué nos podemos basar? ¿Qué podemos buscar? ujú. Es importante creer, tener fe y saber que nuestro perfil, nuestros estudios, y a mí me parece importante, a veces te pregunta, ¿cuándo comenzó tu caso? Tu caso no comenzó con esto, comenzó hace muchos años, como cuando decidimos capacitarnos, ser distintos, buscar algo mejor, dar un poco más en nuestro trabajo. Ahí comenzó realmente este camino hacia una residencia. No comenzó llenando una forma o algo, comenzó hace muchos años. Estos son los frutos, lo que estamos recogiendo de lo que sembramos en algún momento de nuestra vida. Correcto. Em, Vicente, una pregunta de curiosidad. De ese proyecto que tú hiciste para inmigrantes en Ecuador,
Hay estadísticas, hay frutos, tú dices, mira, hay un grupo de gente que lo logró. ¿Qué tan importante y efectivo fue ese proyecto en Ecuador? Eh, Mira, desde mi punto de vista, yo sigo en contacto con los chicos que les di clases, tengo grupos y los veo en sus emprendimientos. Han creado sus emprendimientos, han seguido adelante. Y eso ahí es una satisfacción personal. O sea, los chicos, unos hicieron negocios de comida, otros hicieron negocios de celulares, servicios técnicos, otros hicieron, bueno, también con comida, empanadas, muchos proyectos, fueron varios proyectos. Entonces, Ujú, verlos que los llevaron adelante es una satisfacción. De ahí, más que una estadística de números, sé que les sirvió mucho, que se han insertado como emprendedores, no necesariamente como empleados. Ellos han dado trabajo. ujú. Entonces, yo más me he guiado en eso, un poco ya vine a Estados Unidos, perdí un poco el hilo, pero con los chicos sí sigo todavía, por ahí me siguen preguntando, consultando qué puedo hacer, todo. Me parece muy, muy importante. Y sé que ha dado sus frutos porque este año hay una segunda edición de esta capacitación. Hablé justamente para el certificado con la fundación. Y me decían que a quién le puedo sugerir, porque yo no estoy allá viéndome, o sea, que alguien como usted me decía, básicamente dándome. Y digo, le puedo sugerir a tales personas para que las ayuden aparte del emprendimiento. Entonces, Ujú. ha servido. Desde mi punto de vista, ha servido muchísimo. Mucho, mucho. Buenísimo, qué bonito que se puedan llevar a cabo esos proyectos y que den frutos, porque de Sí. eso se trata, es que podamos arrancar y emprender en cualquier parte donde estemos. Desde que tengamos esas ganas, esas metas, esa capacidad, en cualquier parte del mundo podemos lograrlo. Hay algo que quiero comentarles a todos con el permiso y la autorización de Vicente. Con esa experiencia, ese manejo de proyectos, es un project manager, es una persona que nos puede ayudar muchísimo, así que todas las personas que estén interesados, que estén confundidos, que no sepan cómo construir su proyecto y que necesiten una guía, Vicente nos puede ayudar y vamos a dejar el correo electrónico de Vicente para que ustedes lo contacten cuando tengan esas dificultades. Pienso que puede ser una muy buena estrategia, un muy buen punto de apoyo y además porque ese es su esfuerzo propuesto, ayudar a los inmigrantes. Así que les vamos a dejar ese dato para que los que necesiten lo contacten. ¿Tienes algo para decir más, Vicente? No, muchas gracias a ti. Agradecerte nuevamente por todo tu apoyo, por tu gran aporte realmente para nosotros seguir adelante. A veces, digo, en el proceso dudamos, tenemos que olvidar eso. Realmente tenemos que tener clara la meta. Sabemos que tenemos la capacidad y seguir adelante, seguir y buscar. A veces te va a haber problemas. Mira, a mí me pasó algo especial y nos puede pasar a todos. Cuando vas a hacer firmar una carta de un experto y le hablas de migración, ya en el último punto se te bajan del barco. Tú tienes que tener la idea de alguien más. O sea, hay mucha gente que tiene miedo por su estatus migratorio. Entonces, siempre es bueno tener algunas alternativas. Y los expertos, escogerlos en base a lo que queremos lograr. No llenarnos de expertos, tampoco nos sirve tanto. Ya con 2, 3, 4 demostramos eso, busquemos otro experto. A mí me gusta mucho la parte de varias interdisciplinares, o sea, buscar otros expertos que te puedan ayudar, no solamente en tu campo, esperando que en todo, en general, tu esfuerzo propuesto va a ayudar. No solo en el ámbito de emprendimiento, sino en el ámbito de migración. Entonces es un poco que queremos contar una historia, como te decía anteriormente, basándonos en los expertos que digan, sí, es verdad, él está capacitado y su proyecto es importante. Maravilloso. Vicente, muchísimas gracias, muchas felicitaciones, muchas bendiciones. Lo lograste, demostraste que sí se puede y nos enseñaste cómo lo lograste. Así que espero que esta historia les sirva a todos para que continúen avanzando en esos proyectos y no se detengan, porque la vida va cambiando y uno no sabe qué viene. Así que o se hace, no hay opción. Gracias, Vicente, y felicitaciones. Gracias por tu aporte y espero tenerte nuevamente por aquí. Vamos a dejar tu información y que ojalá puedas apoyar con muchos proyectos y mucho impulso a otras personas. Gracias, Marta, y siempre a la orden, en lo que pueda ayudar, siempre a la orden. Hasta aquí este video el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal, compartan la información y nos vemos en el siguiente video. Si tienen preguntas, las pueden dejar, que yo sé que Vicente nos va a ayudar a contestar.